Muchas veces, por no decir la mayoría del tiempo, nos toca hablar con gente que no es vegana. Y la mayoría de las veces se nos hace muy difícil porque debaten sobre temas que para nosotros son muy fáciles de entender y probablemente para ellos no. Hoy te doy unos consejos de cómo hablar con no veganos. Primero tenemos que recordar que la mayoría de nosotros no hemos sido veganos toda la vida. Y después pensar que si no nos hubiéramos encontrado con un vegano o visto un documental o algo que nos hubiera informado, no hubiéramos sido veganos. Y probablemente hubiéramos dicho lo mismo si un vegano nos viene a hablar. Y ese es el primer tip. Siempre hay que recordarles esto, que nosotros no siempre fuimos veganos, que nosotros abrimos los ojos como para ponernos en su lugar y así poder crear una conexión. Esto lo que va a generar es que la conversación sea más honesta y más amigable. Siempre debemos tener en cuenta que van a haber argumentos que nos van a frustrar, que nos van a hacer enojar un poco. Pero lo que debemos hacer ante esos argumentos es escucharlos, pensarlos y responderlos de la forma más lógica posible. Acordate que no hay ningún argumento que justifique matar animales para comerlos. Pero esto hay que explicárselo de forma muy respetuosa y forma muy abierta, explicándole qué puntos él está mal, en qué puntos coincidimos y tratar de siempre hacer una conexión. La charla no las tenemos que tomar de forma seria, pero tampoco tiene que ser tan seria así no se vuelve aburrida. Cuando sea el momento justo deberíamos tirar un chiste, deberíamos reírnos de algo que dijo, pero en el momento justo. Cosa de crear una conversación que sea lo más amena posible. Una técnica que usamos la mayoría de los que hacemos activismo es la técnica de no dar hechos, sino preguntar a partir de esos hechos. Por ejemplo, no decir asesinar está mal, sino preguntarle ¿vos pensás que asesinar está bien? O no decir vos pagás para que asesinen, sino ¿pensás que pagar para que asesinen está bien? Porque nadie te va a decir yo caso con mis propias guerras. Volviendo a esto va a generar que la gente piense su propia respuesta y no estén a la defensiva, sino que ellos mismos te digan su respuesta de cómo piensan ellos. Otro tip sería no pensar que esa persona con la que estamos hablando la vamos a convertir al veganismo o va a ser vegana. Si pasa, buenísimo. Nunca amo la carne. Lo que tenemos que tratar de hacer es que esa persona se cuestione, que se ponga curiosa, que investigue después cuando llegue a su casa. Eso va a ser nuestra meta. Tratar de que esa persona siga pensando sobre el veganismo, siga pensando, investigando, que probablemente vea un documental y en un futuro sea vegana. Y eso va a ser mucho más efectivo que tratar de decirle tenés que ser vegano. No, solamente tenemos que mostrarle los beneficios, las realidades y listo. Queda en la persona. Pero lo principal que hay que hacer no es con las otras personas, sino con nosotros mismos. Eso es tratar de educarnos lo más posible, leyendo libros, viendo videos de YouTube, viendo documentales, aprender las excusas o argumentos más usadas contra el veganismo. Mira, en la descripción te dejo el ebook de Ervin Ed. Está buenísimo, así que si lo pueden leer van a ser tremendos activistas, siempre siendo amables y mostrando lo bueno que somos los veganos. Aprovecho para el chip. Si sos de Mendoza, Argentina y querés participar del Cubo de la Verdad de Anonymous for the Voiceless, háblame por Instagram. Soy el coordinador de Mendoza, Argentina y estamos buscando activistas para hacer un cubo grande, generar conciencia y luchar por los que no tienen voz. Suscríbete, deja like y luchemos por los que no tienen voz.